Buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de cálculo 4, cálculo integral, multivariado, y el tema de hoy lo vamos a abordar sobre lo que son las integrales de superficie. Esto para campos escalares. Podemos entender a las integrales de superficie de dos formas. Una, manejar integrales de superficie sobre campos escalares e integrales de superficie sobre campos vectoriales. A una las vamos a también poder conocer como integrales de flujo, a las integrales de superficie para campos vectoriales. Es indistinto la forma en la cual los enunciemos, lo importante es que se entienda el concepto, ¿sí? En clases pasadas, en videos pasados hemos estado observando, más que nada en el video pasado, observamos cómo podemos calcular el área de una superficie parametrizada o paramétrica. Y bueno, dimos todo lo que había que fundamentar en este sentido. Y ahora vamos a tratar de estudiar de algo más, porque una vez que tenemos el área ya establecida, si nosotros evaluamos una función escalar, lo que estamos obteniendo es el ejemplo clásico de, por ejemplo, si tenemos un área y nosotros agregamos en R3 una función donde se establece una superficie sobre el área. Entonces lo que está por debajo del área, lo que está por debajo de la superficie es un volumen, ¿sí? Esta parte de abajo que llega a un plano, ¿sí? La superficie es esta, nuestro plano es este, entonces lo que está por debajo es un volumen. Lo que podemos entender como el área, el volumen bajo la superficie, ¿no? El clásico área bajo la curva, en este caso sería el volumen bajo la superficie. Y bueno, esto lo podemos calcular también de diferentes, lo podemos ver desde otra perspectiva, en donde tenemos una superficie y a partir de esa superficie nosotros tenemos una función. Pero si tenemos una superficie en R3 y damos una función, ya no podemos visualizar. Tenemos la superficie en R3 donde se forma un espacio cuatridimensional, porque si tenemos una función escalar de R3 en R, estamos en R4. Entonces, la superficie, lógicamente en R4, conserva su forma. No lo quiero decir tal, supongamos que conserva su forma y a partir de ahí se genera una altura dependiendo de la función, ¿sí? Y lo que queda debajo de la función es también un volumen, pero en R4, ¿sí? Es un volumen tetradimensional. Entonces tenemos el área, ¿sí?, bajo nuestra superficie paramétrica, ¿sí? Podemos calcular ese área y cuando aplicamos la función, o sea, multiplicamos la función a la norma del producto vectorial, obtenemos el resultado de un volumen, pero en 4 dimensiones. Entonces, eso que va a implicar es exactamente lo mismo, pero en 4 dimensiones. Y lo que vamos a tratar de calcular aquí son ese tipo de integrales de superficie, ¿sí? Y vamos a verlo en términos de esa definición. Entonces, vamos a tener una superficie S en Rn, en este caso en R3, ¿sí? Una superficie paramétrica, ¿sí? Una superficie paramétrica simple y sea phi en D, ¿sí?, que va a estar, déjame ponerlo aquí en R3, ¿sí? Es una función phi que va a ser la aplicación que va a parametrizar a nuestra curva S, ¿sí? Entonces es phi de D en S y
f de S en R, que es un campo escalar continuo, definido sobre S, tal que llamamos, ¿sí?, integral de superficie a este bicho de aquí. Ahora, lo que les estaba diciendo en términos menos formales, ¿sí?, es si tenemos una superficie y nosotros aplicamos a partir, por ejemplo, de una partición, a partir de aquí nosotros podemos calcular el área de esta superficie, ¿sí?, de este trozo de superficie. Ya sabemos cómo lo hacemos, pues lógicamente con un paralelogramo. ¿Sí? Entonces este paralelogramo va a ser muy semejante en cuanto al... Su área de este paralelogramo va a ser muy semejante al área de la superficie en términos infinitesimales, ¿sí? Para términos muy grandes, pues lógicamente no aplica, pero sí para términos muy pequeños. Y a partir de aquí nosotros podríamos esbozar la función y pensar en esta función como en otra especie de superficie, que más bien podría ser un sólido en R3, pero bueno, eso es independiente. Lo que está por debajo de la superficie en R4 es el volumen que vamos a obtener, entonces sobre el área. Eso es lo que yo quería ejemplificar ahorita. Ahora, una vez que hemos dado esta definición, ahora vamos a ver un lemita y lo vamos a demostrar. Voy a pausar el video para que enunciar el lema y vamos a hacer la demostración. Ahora, el lema que vamos a demostrar es este, ¿sí?, donde vamos a tener dos parametrizaciones, dos aplicaciones que van a parametrizar a nuestra superficie S, donde la primera parametrización sería phi, que va de d de phi a S, y, perdón, psi, que va de d de psi a S, y phi, que va de d de phi a S. Estas son aplicaciones que van a parametrizar a nuestra superficie paramétrica S. Y sea teta, ¿sí?, un campo vectorial que va de d de psi a d de phi. Este es el difeomorfismo de clase C1 denotado por teta, que es equivalente a phi a la menos 1 compuesto con psi, donde u de coma b es equivalente a teta de st. Entonces, t de s de x, t de s cruz t de t, o sea el producto vectorial de estos dos gradientes, es equivalente al producto vectorial de estos dos gradientes. Recordemos que estos son gradientes. Entonces, este producto vectorial se va a multiplicar con el jacobiano, ¿sí?, de teta, donde estamos especificando aquí, donde denota el jacobiano de teta. Vamos a proceder a hacer la demostración y voy a pausar el video y voy a anotar la demostración y al terminar la explico. Ahora vamos a proceder con la demostración. Entonces, por la regla de la cadena tenemos T de S, ¿sí? Recordemos que T de S es un gradiente, ¿sí? Entonces T de S es equivalente a T de U, ¿sí?, por la parcial de U con respecto de S. Este es un real, este es un gradiente. Ahora, más T de B, ¿sí?, por la parcial de B con respecto de S. Y T de T es equivalente a T de U por la parcial de U con respecto de T, más T de B por la parcial de B con respecto de T.
Ahora, vamos a calcular el producto vectorial de TDS cruz TDB. Y esto, lógicamente, lo vamos a poder expresar en las dos sumas de estos dos vectores, ¿sí?, que tenemos aquí. Entonces, lo único que hacemos es ahora aplicar las propiedades que vimos anteriormente en el video pasado, ¿sí?, sobre producto vectorial. Entonces, vamos a tomar todo esto, ¿sí?, y vamos a aplicar la distribución. Todo esto lo vamos a aplicar a este, o sea, vamos a multiplicar este con respecto de este, o sea, va a ser una multiplicación de vectores en términos vectoriales, y este con respecto de este, que sería este con este, sería el producto vectorial de esto con esto, ¿sí? Ahora, el producto vectorial de esto con esto más el producto vectorial de esto con esto estaría dado aquí, ¿sí?, que es esto con respecto de esto, producto vectorial esto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, lógicamente, aplicar nuevamente la distribución para producto vectorial, ¿sí?, que sería ahora aplicárselo este a estos dos y este a estos dos, ¿no? Entonces, el producto vectorial de este con respecto a este me quedaría así. Entonces, este con este me daría el producto vectorial de este con este, que es esto, más el producto vectorial de este con este, que sería esto, ¿sí? Ahora, el producto vectorial de este con este sería este bichito de aquí, y más el producto vectorial de este con este sería esto. Ahora, tenemos que observar, haciendo cálculos, ¿sí?, este producto vectorial que es TDU con TDU, podemos sacar, este es un real, este es un valor real y este es un valor real, los puedo sacar. Entonces me va a quedar TDU cruz TDU, eso es 0. Y por este lado puedo sacar también la parcial de B con respecto de S, porque es un valor real, y la parcial de B con respecto de T, que también es un valor real. Este no es más, es un producto vectorial, ¿sí? Entonces me queda T de B cruz T de B, eso es 0 también. Entonces, dado que este y este son 0, pues me quedan estos dos, que serían esto, bueno, serían este y este. Ahora, puedo sacar a partir de aquí este escalar y este escalar, ¿sí? Este escalar y este escalar, y los saco. Entonces, ahora, a partir de aquí, también me doy cuenta que tengo TDU y TDB. Por ahí tengo una propiedad que me decía que A cruz B era equivalente a menos B cruz A, ¿sí? Entonces, aplico esa propiedad y voy a tener entonces que invertir estos dos, ¿sí?, pero con un negativo. Entonces me va a quedar menos TDU, ¿sí?, TDB. Ahora, este menos va a quedar aquí expresado, sería este sería menos, sería menos, perdón. Entonces sería menos este, que sería el factor, ya acomodándolo, ¿sí?, sería aplicando esta propiedad, invertimos estos dos, ¿sí?, me queda menos TDU, ¿sí?, cruz TDB, que sería este, por el producto de estos dos. Y por el otro lado, que sería este bichito de aquí, TDU cruz TDB, por el producto de estos dos escalares, ¿no?, que sería esto de aquí. Y ya con eso, lo único que hacemos es aplicar la distribución, ¿sí?, normal para vectores, y sacamos este vector con respecto de este, y me queda este valor real, que sería ¿quién? Sería el producto vectorial de TDU TDB por esto, que sería, entre otras cosas, el jacobiano de U con respecto de B, de U de B con respecto de S de T. Ese sería el jacobiano, que sería U de B. El jacobiano de teta, para que me entiendan. Entonces, una vez que tenemos ya esto, pues aquí está la demostración. Estamos concluyendo que este con respecto de este son equivalentes, por lo tanto, esto me va a permitir
hacer la siguiente demostración para el siguiente teorema. Entonces voy a enunciar el siguiente teorema y vamos a proceder a hacer la demostración. Voy a pausar el video un momento. Bueno, ya tenemos el teorema anotado, vamos a proceder. Lo que estamos afirmando es lo siguiente. Sean psi y phi dos parametrizaciones para una misma superficie paramétrica S, y sea f una función o un campo escalar. Entonces lo que estamos afirmando es que la integral de superficie con respecto de u y b es equivalente a la integral de superficie con respecto a s y t. Es decir, lo que nos está afirmando este teorema es que el resultado de las integrales de superficie va a ser totalmente independiente a la parametrización que tomemos. Puedo tomar una parametrización otra, ¿sí? Y me va a dar el mismo resultado. O sea, en pocas palabras, no importa la aplicación que yo tome para parametrizar mi superficie, el resultado de la integral de la superficie va a ser la misma. Y esto también se puede aplicar al cálculo de áreas, ¿sí? Porque pues f puede ser 1, ¿sí? Para toda v o para todo xy, z, y lógicamente eso pues me daría la integral del producto vectorial y se aplicaría igual para este caso. Entonces ahí el cálculo del área de la superficie sería completamente independiente a la parametrización que tomemos. Y bueno, vamos a proceder con la demostración. Entonces tomamos lo mismo que tomamos en el lema anterior. Tomamos v igual a teta de st, donde tenemos a teta equivalente a esta composición, ¿sí? Y tenemos a phi equivalente a esta composición. Entonces, si aplicamos el teorema de cambio de variable con el lema anterior, o sea, lo mismo que hicimos en el lema anterior, ¿sí? Lo que vamos a obtener es que la integral con respecto de phi, de f de phi de u con b, por el producto vectorial, o la norma del producto vectorial de t de u con respecto de t de b, d de u de b, será equivalente, ¿sí? O sea, vamos a sustituir esto, ¿sí? Tenemos que sustituir lógicamente la composición de esto, y además aplicar el lema anterior, y vamos a sustituir esto por esto, ¿sí? En donde, teniendo esto en cuenta, lo que vamos a obtener a partir de aquí, ¿sí? Y viendo las equivalencias con respecto a la composición, entonces phi compuesta con phi de teta, pues sería equivalente a esto. Por lo tanto, t de s con respecto a t de b, ¿sí? Va a ser equivalente a esto que tenemos aquí, lo mismo que hicimos en el lema anterior, y con esto estamos probando que esta integral es equivalente a esta, que sería lo mismo que esto, ¿no? Por lo tanto, podemos ahora sí afirmar que no importa la parametrización que tomemos, la integral de superficie siempre va a dar el mismo valor independientemente de la parametrización, valga la redundancia. Con esto termino esta parte de lo que es integrales de superficie. Para campos escalares vamos a poner dos ejemplos de algún colega que tenga por ahí sus ejercicios donde se calculen integrales de superficie para campos escalares, y en el próximo video vamos a concluir la parte de integrales de superficie con integrales de flujo o integrales de superficie para campos vectoriales. Espero que esto les ayude para su trabajo.
trabajo, en las tareas. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.